Bueno, ahí estamos ya en grabación. Ya oramos. Hablemos de eso, porque a veces la gente en los videos dice, pero es que en ese grupo no cantan ni oran. No, sí, ya oramos, ya cantamos. Solamente que grabamos corto, solamente en la exposición, en la apertura de la palabra, en la enseñanza de la palabra, para no hacer el video muy largo. Ya cantamos y ya oramos. Hechos capítulo 11. Yo creo que no tenemos que hacer mucho recorderis con el 10, porque el 11 nos va a repetir mucho de los puntos esenciales del capítulo 10, porque hay una cosa curiosa en Hechos 11. En Hechos 11. ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Usted tiene el micrófono? Ah, bueno. Bienvenido, hermano. Sí, ya doña Gloria, ya leí la camiseta. ¿Ah? Que si volvió a ver la camiseta de los maníricos. No, está allá. Doña Gloria, tranquila, empiece. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oiga, espera un momentico, doña Gloria. Miren las palabras aquí claves. Tenga en cuenta la palabra gentil, porque más adelante va a nombrar la palabra griego y normalmente pues nombra la palabra judío, porque aquí están los tres grupos juntos, para que volvamos a hacer la repetición ahora. Trae, doña Gloria, por favor, el 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Un momentico, téngalo ahí un momentico, doña Gloria. Mire, vea, aquí vamos a ir leyendo y haciendo recorderis del capítulo anterior, por lo mismo. Los apóstoles entonces y los hermanos que estaban en Judea. Los apóstoles y los hermanos que estaban ¿en dónde? En Judea. Pues. Porque es que cuando leemos el verso 2 creemos que son los mismos. Préstenme atención. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con que los gentiles también recibieron la palabra de Dios? A ver, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué idea se nos viene cuando escuchamos la palabra de Dios? La frase, la palabra de Dios. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿La qué? La Torá. La Torá. Allá dijeron ¿qué? El Evangelio. Cuando nosotros estamos en el campamento cristiano y nos decían, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Todas las iglesias dicen eso, ¿cierto? ¿A qué nos hacíamos referencia con la palabra de Dios? Nos hacíamos referencia, sin equivocarme mucho, al Nuevo Testamento, cuando escuchábamos en el cristianismo. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Todos pensamos en el Nuevo Testamento, o pensábamos en el Nuevo Testamento. Ahora pensamos, cuando escuchamos la frase, la palabra de Dios, yo me imagino que todos pensamos igual, que la palabra de Dios comienza en el Génesis. Ahora pensamos que la palabra de Dios comienza desde el Génesis, es decir, desde la Torá. Está bien. La palabra de Dios comienza desde la Torá, desde el Génesis.
Pero ¿a qué se refiere el texto cuando dice los gentiles también recibieron la palabra de Dios? Recibieron. La pregunta mía es por la palabra recibir. ¿Sí me hago entender? ¿Qué entendemos ahí cuando dice los hermanos de Judea escucharon que los gentiles también recibieron? Recibieron, aceptaron. ¿Qué significará recibir, aceptar? Sí, el gentil normalmente, por eso es gentil, porque está por fuera y no tiene la palabra. Pero es por eso. El gentil es el que no tiene la palabra. Y ahora sí la tiene. Es decir, ¿será que los hermanos de Judea creyeron que los gentiles recibieron una Biblia o qué? Por ejemplo, recibió la palabra, o sea, recibió la Biblia. No, ¿cierto que no? Están regalando Biblias, Nuevos Testamentos y no. Creyeron que creyeron. Ahí me gusta, nos estamos centrando más. Creer. Los hermanos de Judea, los hermanos que están en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido. Es decir, creyeron que los gentiles también están creyendo. Y ahora nosotros entendemos que creer es obedecer. Estaban hablando de los mismos gentiles que estaban con Pérez y que habían recibido. Están hablando de Cornelio. Ajá. Claro. Ellos están contando aquí la situación que pasó con Cornelio. Estaban hablando de esos gentiles que hablaban. Sí. Pero présteme la atención, vea. Cornelio, hace días atrás estaba ayunando, estaba orando, daba limosnas. ¿Cuántos meses desde atrás estaba en ese proceso? No sabemos, ¿cierto? Pero no fue un día. Eso es lo que yo quiero decir. Cornelio se le apareció un ángel y mandó a llamar a Pedro. El ángel le dijo, llame a Pedro. Está en tal lugar, le dio todas las instrucciones. ¿Cuánto llevaba Cornelio en esas? Ayunando, orando, ¿cierto? ¿Dónde había aprendido eso? Lo aprendió en la sinagoga. Sí. ¿Por qué los hermanos de Judea se vinieron a enterar solamente después de la visita de Pedro? ¿Sí o no? Noten eso. Fue después de la visita de Pedro, no antes, que se dieron cuenta que los gentiles habían recibido. ¿Sí estamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios fue llevada por Pedro. Nosotros leímos el discurso de Pedro. A ver, hágame un favor, recuérdeme el discurso de Pedro. Comienza en el verso 34. No. Sí, 34. Capítulo 11. El 10. Mire el discurso de Pedro. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Mire pues como dice desde el principio. A ver. en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Ajá. sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Acuérdate que eso hablamos la semana pasada, ¿cierto? De temer y hacer justicia. Siga. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ojo. Mire lo que predica Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Sí o no? Vamos bien. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ajá. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A quien mataron. Ujú. Siga. Ay, no, papá. Siga. Ahí va. Pero entonces se están saltando ese micrófono para un lado y para el otro, pues. No, hay problema, ha sido que teníamos mucho tiempo. Ah, no, es que tiempo es lo que hay. Gracias al Señor. 40. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Téngalo ahí. Sí, Señor. Ahí terminó el discurso de Pedro, terminó el verso anterior. Pero cuando terminó estaba predicando y cayó el Espíritu de Santidad. Vino el Espíritu de Santidad. ¿Qué mensaje dijo Pedro? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la idea principal? El mensaje de Pedro son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Tal vez, me equivoco. 9 o 10 versos. ¿Cuál es la idea principal de todo ese mensaje? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De él, ojo, vea, de él, de Jesucristo, de este Jesucristo, porque él contó la historia, qué es lo que pasó con Jesucristo. De él dan testimonio todos los profetas. ¿Qué testimonio dan los profetas de Jesucristo? Usted cuando se vuelve a los profetas, ¿dónde dice que Jesucristo iba a hacer esto o aquello? Cuando nosotros leemos los profetas, ¿qué leemos? Tenemos que ir a un profeta en específico que nos hable de Cuando nosotros leemos en la profecía, ahí dice, Jesucristo va a venir al mundo. Esto es lo del Mesías. Ah, el Mesías. ¿Sí o no? Es que mire el punto central del mensaje. El punto central del mensaje es el Mesías. Hay un Mesías prometido. En toda la profecía hay un Mesías prometido. Jesucristo es el Mesías prometido. Eso es lo que está planteando Pedro. Por eso él plantea desde el verso 36. Dios envió a los israelitas el mensaje que anuncia la paz por Jesucristo, el Señor de todos. Porque eso dice la profecía. ¿La profecía es para quién? La profecía es para la casa de Israel, para la casa de Judá, para el Israel de Dios. Mire, vea, yo les dije la semana pasada, yo veo que Pedro, yo veo a un Pedro que está en un proceso de mejora, Todavía le falta, me parece que todavía como que le faltaba ahí, todavía estaba aunque dijo, ahora reconozco que Dios no hace acepción de personas, ahora reconozco que Dios acepta al que es fiel y obra justicia, obra rectamente. Cuando Pedro comienza el discurso con unos gentiles, que él si no hubiera tenido esa visión, él no hubiera entrado allá, él no hubiera llegado hasta allá. Si no es por esa visión, él no va. Pero ellos se consideran los dueños como judíos, como el judaísmo, se consideran los dueños de esta palabra,
que esta palabra no es sino para ellos y de ellos. Y usted ahorita en el judaísmo, cuando usted los escucha, los va a escuchar ese mismo tema. Ellos hablan del judaísmo como los dueños de la Torá. Los dueños de la Torá. Entonces yo veo que Pedro, cuando llegó al lugar donde está en ese grupo de gentiles que no tienen nada que ver con el judaísmo, predica de la manera que está en la profecía, que está descrita. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama sobre estos gentiles, el mismo Pedro se sorprende. No solamente los que fueron con él, sino que el mismo Pedro se sorprende. Y se va a dar cuenta en el capítulo 11 de ese asunto, de cómo él se sorprende, aunque vio la visión, aunque fue por la visión del lienzo ese que bajó y subió 3 veces, y que el Señor entendió que el Señor le había dicho que no llame común o inmundo a los hombres, porque la visión le dijo, bueno, no llames común lo que yo he limpiado, no es inmundo lo que yo he limpiado, porque lo inmundo no se puede limpiar. La voz le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Pero Pedro seguía pensando en eso, en que los hombres son comunes o inmundos. No, los hombres son comunes, no inmundos. Pero Pedro todavía pensaba en eso. No es que él repite, la voz me dijo, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Los hombres, a ningún hombre. Insiste en la palabra inmundo, pero la voz no le dijo inmundo. La voz solamente le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Tengan en cuenta eso de Hechos 10. Pedro, entonces, los hermanos de Judea se sorprenden porque los gentiles recibieron la palabra de Dios. Los gentiles ya estaban recibiendo la palabra de Dios, ya estaban escuchando en la puerta, en la sinagoga, estaban escuchando que la ley, los profetas y los escritos. Pero también la recibieron. Y el testimonio es que hablaron en lenguas, es decir, y hablaban las maravillas de Dios. Hablaban desde las sagradas escrituras, porque los gentiles entendieron lo que estaba escrito en los profetas. A eso quiero llegar yo. Mire, vea, nosotros, todos los que estamos aquí, pasamos por alguna parte del cristianismo. Por católicos, adventistas, por testigos, por pentecostales, por trinitarios. Hemos pasado por alguna parte del cristianismo, pero no entendíamos. Mire, la escuchamos, la leíamos, pero no la entendíamos, no la creíamos. Escuchábamos desde la puerta, desde la banca, desde donde nos sentáramos en las iglesias en que estábamos, o allá sirviendo, porque algunos servían allá. Mire, vea, nosotros ahora, por gracia, por misericordia, podemos decir que estamos creyendo. ¿Cómo se sabe que estamos creyendo? En la medida en que nosotros estamos obedeciendo. Los mandamientos no se obedecen para salvación. No, nosotros obedecemos mandamientos porque creímos que nos salvaron. Ya nos salvaron, ¿cierto? Los de Judea, mira el sermón que escucharon de Pedro. Pedro dijo, los profetas son los que testifican de este Mesías. Él no dijo, en Isaías dice tal cosa, en Joel dice tal otra, en Jeremías, hermanos. No, él no repitió. Le dijo, el Mesías del que ustedes escucharon en los profetas, cuando le leían los profetas, ese Mesías es Jesucristo. Eso es todo. Es decir, ya tenían la Biblia aquí, ya tenían palabra aquí en el corazón, en la mente. Ya tenían, por eso entendieran las escrituras. Por eso el proceso de Pablo, el de todos, el de Pedro, es cuando la revelación del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se revela, se manifiesta, se hace apocalipsis en nosotros, o hace epifanía, o epifaino, en algunas partes dice epifaino, pero en nosotros se revela. ¿En quiénes se revela el Hijo de Dios, el Mesías? Se revela en aquellos que tienen esta escritura, de alguna manera la letra, la palabra ha entrado en la mente o en el corazón de ellos. La semilla, ¿cómo puede surgir una semilla sin que antes esté la semilla en la tierra? Yo, ¿cómo puedo esperar que en una maceta que yo tenga salga una mata de frijol
si primero no está el frijol ahí metido? ¿Sí me hago entender? Primero la semilla tiene que ser sembrada para que brote ese es el fruto. Mire, cuando ellos reciben el Espíritu de Santidad, es la señal de que la palabra ya fue sembrada. Y no fue sembrada por Pedro ahí. Eso es lo que yo quiero hacer entender. La semilla de la palabra ya fue sembrada antes. Por eso pongo el ejemplo de nosotros, de cada uno de donde vengamos. En alguna parte cuando escuchamos Biblia, leíamos, o simplemente nos sentábamos en una banca a escuchar que el cura dijera alguna cosa o el pastor dijera otra cosa. De alguna manera la palabra del Señor ha estado siendo sembrada en estos corazones. Ahora ¿qué se espera? Que dé un fruto. Y ese crecimiento lo da el Espíritu de Santidad. Siga leyendo el capítulo 11, ¿en quién estamos? Doña Gloria está Doña Gloria está acá leyendo el capítulo 11. Verso 2 en adelante, Doña Gloria, por favor. Hechos 11:2, sí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo todos. No, espéreme. Hechos 11:2. Hechos 11:2. Sí, 11:2. Eso. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Téngamelo ahí. ¿Quiénes son los que cuando Pedro, primero los de Judea, es decir, Judea es como el departamento de Antioquia, o la zona, y luego la capital es Jerusalén, listo. Los de Judea, los hermanos que estaban en los alrededores, se enteraron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios y se gozaron, bueno, ok, listo, o se sorprendieron, vamos a ver. Pero cuando ya Pedro llega a Jerusalén, donde están los capotudos, donde están los cascarudos, ¿quiénes son los cascarudos? ¿Quiénes son los cascarudos en Jerusalén? Los de la circuncisión, no los fariseos, no, los de la circuncisión. No, sí, también, claro. Pero no solamente los fariseos, son los de la circuncisión. Ojo, los cascarudos, ¿cómo lo dejemos aquí? Los de consistorio. Entonces Pedro llegó a ¿dónde está el consistorio ahorita? ¿En Bogotá o en Medellín? Bueno, no sé, en Bucaramanga. Entonces los cascarudos, los del consistorio, los capotudos allá, los de la circuncisión. Ahí están hablando de circuncisión como religión, no como corte en la carne. Muchas partes la Biblia habla así, los de la circuncisión, los de la religión, que habían entendido. Ese es otro punto. Mire pues, los de la circuncisión, los del judaísmo, que recibieron a Jesucristo, a Yahushua, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, dejaron de ser de la circuncisión, siguieron siendo de la circuncisión, siguieron siendo el judaísmo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ellos ¿qué fue lo que recibieron de revelación? Eso fue lo que recibieron de revelación, que Jesucristo que Yahushua es el Mesías, eso es todo. Pero vuelvo al mismo punto, porque tenían aquí primero en la mente o en el corazón, ya tenían la palabra sembrada, la palabra de la Torá, la palabra escrita en los profetas, la palabra escrita en los salmos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es necesario para que la planta salga? Que la semilla primero sea sembrada. ¿Quién se encarga de sembrar esa semilla? El Espíritu de Santidad. Es el único que se va a encargar de sembrar esa semilla. Mire, entonces, ¿por qué reprocharon a Pedro? Verso 4. Verso 3, perdón, doña Gloria. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido incircuncisos? con ellos? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Epa. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Un momentico, téngalo ahí. El reproche de la circuncisión, ¿cuál fue? No fue porque les predicó. Mire pues el asunto aquí del fariseísmo o del judaísmo de la circuncisión.
Pedro, ¿usted por qué le predica a gente, a los gentiles, por qué les predicó la palabra, hombre? No. El reclamo fue, ¿por qué entró a la casa de ellos y comió con ellos? Mire, vea, aquí no están reprochando a Pedro porque predicó la palabra a personas que no eran de la religión de ellos. El reproche del fariseísmo, de la circuncisión, del judaísmo, de las obras de ley, el reclamo de los mandamientos de hombre, de los hombres, de la parte religiosa, porque ese es el asunto. En la antigua era, en el primer siglo, o en esta nueva era, o en este nuevo tiempo, es la misma situación. Todo el mundo tiene sus mandamientos de hombre. En este caso, la pregunta es, ¿por qué entró a la casa de Cornelio sabiendo que es un gentil? Aunque lo conocemos, porque el tipo no es nuevo, sabemos quién es, el centurión de la compañía, la italiana, porque es que así empezó en el capítulo 10. Mire que yo les dije, tengan en cuenta esto. Si Lucas está describiendo de qué compañía es, cuál es el cargo del tipo, es porque el tipo es reconocido. Es porque el tipo es importante. Y si le ponen el nombre de la compañía, es porque la compañía de ese tipo, el ejército ese que hay ahí, la italiana, es importante. Ponen a servir tintos y aromáticas, entonces se van perdiendo aquí. Mírenme, vean. Escúchenme, vean. Mire, si a Cornelio no es un aparecido en cuestión social, el tipo es reconocido. Aquí solamente le faltó decir, los de la circuncisión se enojaron porque fueron de Cornelio, eso es todo. Pero ellos saben quién es Cornelio. Y si el tipo va a la sinagoga, a las puertas, con mayor razón. Así no está en Judea, así no está en Jerusalén, así esté por fuera, ya está en Samaria, porque estaba ya por fuera de Judea. Pero el tipo se conoce. ¿Sí me hago entender? El reclamo es, ¿por qué fue a compartir con esos gentiles? Y sobre todo, ¿por qué se metió a la casa de ellos a comer? Y eso me recuerda a lo que siempre ha pasado. El reclamo con Jesucristo, cuando le decían con Yehoshua, ¿por qué estás sanando el sábado? Mire el reclamo, lo superficial del reclamo. Lo superficial aquí del reclamo, cuando a Jesucristo le decían, ¿por qué sanó a esa hija de Abraham que estaba encorvada en día de reposo? Hombre, es que no se enojaron por el milagro, sino que se enojan por lo superficial, porque para ellos está infringiendo el día de reposo. O cuando le hacen el reclamo en Marcos 7 de por qué los discípulos comen pan con las manos sin lavar, porque el problema no es siquiera que se comían el pan. No están acusándolo porque se robaron un pan, no están acusándolos porque se comieron un pan, no están acusándolos porque se comieron un pan con jamón. Hombre, porque se comieron un pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, de acuerdo al ritual de ellos. Es el reclamo. Lo superficial de la religión, hombre, eso es lo que yo quiero hacer caer en cuenta. Mire, la superficialidad de la religión. El vestido de las mujeres, falda, excelente, está bien, es bonito, ¿cierto? Está bien. Pero ¿cómo es que le dan a una falda, le otorgan la salvación, le otorgan los medios de salvación al vestido? Le dicen, no, esta mujer sí es muy santa porque mire cómo se viste. O al hombre, ahorita se pone de moda la corbata, y está muy bien, yo no tengo problema con que se ponga un saco y una corbata, está bien, la plata es suya, verá qué hace con ella. Si se compra una camisa de 50 o de 60 mil, o se compra una de 400 mil, no hay problema, está bien. Pero ¿por qué le ponemos tanto énfasis al asunto? O al altar. No, este es el altar.
No se suba aquí porque aquí solamente suben los dignos, le ponemos, la religión siempre le va a poner, los hombres, el mandamiento de hombres siempre le va a poner énfasis a lo superficial, a lo que puedo juzgar, a lo que yo puedo manejar y controlar. Todo lo que yo pueda manejar y controlar va a ser más importante que lo que el Señor describe en su palabra. Todo lo que sea cuantificable y medible es lo importante. Eso es lo que pasa con las religiones, sea la que sea. Vuelvo al punto, sea la que sea, religiones, judaísmo, cristianismo, musulmán, lo que sea. O las sectas del judaísmo que tienen un poco de sectas, o las sectas del cristianismo que tienen una cantidad de sectas impresionantes. Pero el punto religioso siempre es eso. Por allá hay unos tipos que se ponen a meditar. Entonces, entre más ayune, menos agua tome, es más santo. Es decir, en lo que es medible y cuantificable para los hombres es lo importante aquí. Por eso ponen tanto énfasis el judaísmo en la circuncisión y el cristianismo en el bautismo. Por eso tanto énfasis en lo que nosotros podemos medir y cuantificar, más que en la obediencia al mandamiento. Entonces llaman los capotudos, los duros, los de la ¿cómo dije yo ahorita? Consistorio, llaman a Pedro a cuentas y le dicen, lo juzgan por lo superficial. Pedro va entonces a relatar la historia y al final, cuando ya Pedro relata de nuevo la historia, ya ellos ya se han enterado. Eso sí es bobada, porque aquí dice, los de Judea ya se enteraron. Cuando los de Judea se enteraron, los de Jerusalén también se enteraron que lo que pasó donde Cornelio. Ya sabían, los de Jerusalén ya sabían. ¿Por qué tenía que Pedro ir a contar la historia? Mire la hipocresía del asunto allí, porque es que aquí lo bonito de la Biblia es eso. Mire, usted cuando lee la historia de David, nosotros vamos a mirar a un David que es un héroe, mata a un gigante, pero también muestra a un David que es débil y que cae. Eso es lo bonito de la Biblia. Nosotros queremos ver en el Nuevo Testamento a los apóstoles en unas grandezas y no es que la sombra de Pedro levantaba paralíticos y enfermos. Y no vemos que la Biblia me está relatando a mí entre líneas que los hombres fallan. Pedro se equivocó, Pablo se equivocó. No estoy diciendo lo que escribieron, no, sino en unas actuaciones que tuvieron. No en lo que escribieron. Ojo pues, no estoy diciendo que Pedro se equivocó en tal verso, no. O que Pablo se equivocó, no, lo estoy diciendo es en las acciones que ellos tenían. Mire, a Pedro, por ejemplo a Pablo le dijeron, no suba a Jerusalén, que le profetizaron, lo amarraron. Pero él estaba insistido en subir a Jerusalén. ¿Tenía que cumplirse? Sí, claro que tenía que cumplirse. Por allá, ¿cuántas pedradas no se ganó por el mismo temperamento de él? Para una vez lo dieron por muerto. ¿Quién sabe qué pasaría? Pablo tuvieron que sacar por una cesta. En fin. Mire que las actuaciones de ellos, tengamos en cuenta que son hombres y se equivocaron en las actuaciones. Ojo, vuelvo y repito, no en la palabra que escribieron en sus cartas. No, yo no estoy diciendo que escribieron. Estoy diciendo en las actuaciones como personas, como hombres. Porque por allá Pablo regaña a Pedro en Gálatas y le dice, usted está judaizando, y también vemos por qué. Vemos el proceso de Pedro, ¿cierto? Entonces los de la circuncisión, que ya habían recibido la noticia, tienen que esperar que Pedro venga y relate. Vamos a ver, Pedro va a relatar lo que pasó. Siga, doña Gloria, ¿verso qué? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea.
y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Dígamelo ahí. ¿Cuántos hermanos? 6. Ojo. ¿Cuántos hermanos? 6 hermanos. ¿Discípulos de quién? De Pedro. De Pedro. ¿Cuántos discípulos tenía Pedro? Siga, hermano, siga, doña Gloria. Entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Téngame ahí un momentico. ¿Cuántos discípulos tenía Pedro? 6. ¿Eran de gentiles o de la circuncisión? De la circuncisión. Pedro no tenía discípulos gentiles, porque el primer gentil fue Cornelio, ¿cierto? Pedro tenía discípulos ¿de qué? De la circuncisión. ¿Cómo saben eso? En el capítulo 10 lo dice. Cuando dice: mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu de Santidad descendió sobre cada uno de ellos y los oían hablar el mensaje. Y los fieles que eran de la circuncisión, ¿sí o no? Los discípulos de Pedro, con los que Pedro fue. ¿Cuántos eran? 6 discípulos de Pedro, de la circuncisión, no de otra religión, del judaísmo, pues. ¿Creyentes en qué? En la Torá. Creyentes en la Torá. ¿Obedientes a la Torá? Sí. ¿Guardaban el día de reposo? Sí. ¿No comían cerdo? No. ¿Guardaban las fiestas? Sí. ¿Todo lo que estaba en la Torá? Sí. Y además de eso, guardaban los mandamientos de los hombres. Porque eso es lo que estaban saliendo de allá, sé que estaban saliendo ellos. Imaginen que todavía los tenían. Porque es que en la ley de Dios no dice que los creyentes en la Torá no pueden entrar en la casa de un gentil. Eso no dice la Torá, la ley de Dios no dice eso por ninguna parte. Ese mandamiento de que los judíos no pueden entrar en la casa de un gentil es de los judíos, es decir, de la religión del judaísmo, no de la ley de Dios. Señor. Es que los judíos y los capotudos pensaban que la salvación apenas era para los judíos. Eso es. Que la salvación era solamente para ellos. Vea, y usted ahorita, vuelvo y repito, usted ahorita escucha el judaísmo hablar. Y hay gente que dice, Yahweh o el Eterno, Hashem, sacó a los judíos de Egipto. Y eso parcialmente es verdad. Claro, los judíos salieron de Egipto. Pero es que no solamente los judíos. Israel fue sacado de Egipto, no los judíos. Todo el pueblo, incluyendo los judíos. Sí, claro que sí. Porque los judíos son la tribu de Judá. Pero los judíos, no solamente los judíos fueron sacados de Egipto, todo Israel. Cuando usted dice, usted los escucha decir, hablar, y ellos dicen, es que la Torá es del judaísmo. La Torá es del judaísmo. Falso. La Torá no es del judaísmo. La Torá de Dios, la ley de Dios, no es solamente para el judaísmo. La religión verdadera es el judaísmo, eso dicen ellos. Así como el cristiano, el pentecostal, el católico dice lo mismo. Es que la religión verdadera es la nuestra. Todo mundo en sus mandamientos de hombre dice eso. De Rubén, Darío, sí, claro. Ellos que creían salvos porque eran los únicos que tenían la Torá y tenían el método de salvación. Para usted pertenecer al judaísmo era la circuncisión. Entonces, cuando usted se circuncidaba, que pertenecía a su religión, ya era salvo porque metió a su religión. Es lo mismo que ahorita hablamos del bautismo. Que se bautizan y se meten en una iglesia, entonces como ya pertenece a esa iglesia porque se bautizó, entonces ya se salvó. Entonces, el otro punto aquí es, Pedro hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, le dijeron a Cornelio. Volvemos a leer el discurso de Pedro. No, ya lo leímos. ¿Qué discurso dijo Pedro? ¿9 versos o 10? ¿Qué discurso dijo Pedro? Dijo, hay un Mesías prometido. Ese Mesías prometido se llama Yehoshua, murió en la cruz de Calvario, somos testigos de eso, ustedes escucharon la historia. Eso es todo. Eso es todo el discurso. Ese es todo el discurso. Esas son las palabras que salvarán a Cornelio y a su casa. Eso predicó Pedro.
Y con eso fue suficiente. ¿Listo? Porque ya estaban escuchando, ¿cierto? Doña Gloria, siga con el 15, por favor. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿A cuál principio? En el aposento. ¿O en la fiesta de Pentecostés? En la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés. Ojo, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también. ¿Cómo? Sobre nosotros, al principio. ¿Cómo descendió el Espíritu de Santidad sobre los que estaban reunidos en Pentecostés? En lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y el Espíritu les dio lenguas, les dio idiomas en que hablar. ¿En qué hablar de qué? De las maravillas de Dios. Y todos los que estaban ahí en ese lugar, en esa parte donde están adorando en el templo, y todos los que están ahí, que fueron como 3,000, eran más, pero los que se convirtieron, los que creyeron fueron 3,000, que eran de otras nacionalidades, de otros idiomas, los escucharon hablar a ellos de las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios que están descritas o escritas ¿dónde? En la Torá, en el profeta, en los salmos. Cómo hablan de las maravillas de Dios. Los salmos hablan unas grandes maravillas de lo que ha hecho Hashem, el Eterno, en nuestras vidas. Y los escuchaban hablar y decían, estos Galileos, estamos hablando en el Pentecostés, en Shavuot, estos Galileos, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas? ¿Cómo hablan de las maravillas de Hashem? ¿Cómo cantan salmos? Me imagino yo que eso han sido imaginaciones mías. Recitaban salmos de memoria, pero esta gente, ¿de dónde tanta sabiduría? ¿Cierto? Eso mismo dice Pedro a los capotudos. Eso mismo sucedió cuando estábamos donde Cornelio. Eso mismo. Ojo, eso mismo dijo ahí. Ahí dice que eso mismo. Ahora pretendemos recibir el Espíritu de Santidad diciendo cosas y brincando y no sé qué. Pero ojo con eso. Ojo con eso. Que si nosotros pretendemos recibir el Espíritu de Santidad como en Pentecostés o como en la casa de Cornelio, tenemos que pensar en lo que sucedió en Pentecostés o sucedió en la casa de Cornelio. De la misma manera, el orden está muy claro. Llamas como de fuego, lenguas que se posaban como de fuego sobre cada uno de ellos, y eran visibles, se veían unas lenguas como de fuego. ¿Qué es una lengua de fuego? Es como cuando hay una fogata que usted la ve parejita, pero de repente salta una lengua de fuego así, una llamita por encima. Eso es una lengua de fuego. Se posaron sobre cada uno de ellos y hablaban en otros idiomas, conforme al Espíritu de Santidad daba que hablasen. Y eran lenguajes, idiomas entendibles, en griego, glosas, es decir, de glosario, lo que nosotros conocemos como un glosario. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Siga, Doña Gloria. Verso 16. Sí. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Un momentico. Mire pues, el dilema que tenemos en el capítulo 11, porque cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a tener el primer concilio en Jerusalén. Cómo estos que están testificando, bueno, están recibiendo el testimonio de Pedro, van a tener un problema en el capítulo 15, porque aquí dice, ellos dijeron, de manera que también los gentiles, Dios ha dado arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Sí?
Verso 17, lo voy a leer. Así Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros cuando creímos en Jesucristo. Cuando creímos que Yehoshua es el Mesías, el que está escrito en la ley y en los profetas. Cuando creíamos en eso, cuando ya creímos en eso. Eso es todo lo que hicieron. Ellos no empezaron a guardar sábado ahí, ellos no empezaron, o dejaron de guardar. Porque a mí no me puede decir alguien, no, es que ya ahí cuando ellos creyeron que Jesucristo es el Mesías, entonces ya dejaron de guardar Shabbat. No, cuando ellos creyeron que Jesucristo limpió los alimentos, entonces ya el cerdo se convirtió en alimento. No. Aquí la discusión no es esa. Eso sí son estupideces para el que salga con las bobadas. Ellos siguieron con sus mandamientos, guardando la ley de Dios. Es más, hasta siguieron con sus takanot, con sus mandamientos de hombres. El Señor fue limpiando. Claro que sí. Pero mire la dificultad que tuvo Pedro, porque cuando llegamos a Gálatas, mire Pedro la relación que tuvo, y cuando llegamos a Gálatas, es decir, cuando lleguemos a Gálatas, que todavía falta capítulo 13, 14 más adelante, todavía Pablo regaña a Pedro porque Pedro todavía está judaizando. Porque cuando Pedro en Gálatas está judaizando, es porque está diciéndole a los hermanos que no se junten, que los del judaísmo son una cosa y que los gentiles son otra, que no se pueden mezclar. Eso enseña el judaísmo, que los judíos y gentiles no se pueden mezclar. Así sean gentiles que están creyendo en la palabra, así sean gentiles que ya recibieron el Espíritu de Santidad. Es que el problema es ahí. Están haciendo dos grupos. Es que el judaísmo tiene dos grupos o tres grupos, tiene niveles. Por allá en Apocalipsis hay una iglesia que todavía consiente el nicolaísmo. Cuando nosotros hablamos de nicolaísmo, estamos hablando de rangos, de rangos sacerdotales, de rangos en las iglesias. Mire el asunto de la religiosidad aquí. Nicolaísmo es un asunto de que está el pastor, el presidente, el no sé qué, el que sigue, el no sé qué oficial, los supervisores, está luego el pastor, luego el no sé qué. Hay unas pirámides así de para arriba. Y le dicen a uno, ojo con hablar contra el ungido de Jehová. Entonces me dicen a mí que es que el pastor o el cura, porque por ahí dicen, es que ese más de mala, el gurú mató un cura. No es que así también dicen. Que porque cuando lo que habla el cura, o lo que habla el sacerdote, pues allá el párroco, o lo que habla el pastor es la voz de Dios. ¿Quién los puso ahí, hombre? ¿Quién? Eso, el hombre, los mismos hombres se ponen pirámides. ¿En qué parte es esa? La parte religiosa, la parte de las obras de ley. Mire, esos becerros que los ponen, no, ese es un becerro, no, es que fulano de tal, no, eso es una inminencia, eso no sé quién. Bueno, en fin. Mire, vea, el judaísmo forma dentro de la sinagoga, forma órdenes para sentarse. Aquí adelante los más santos, los judíos de nacimiento de circuncisión. Luego más atrásito los gentiles que se metieron al judaísmo, que se circuncidaron, entonces llaman prosélitos. Ajá. Eso, y después de ahí vienen los gentiles de los de la puerta, pero los de allá no pueden pasar hasta acá. Forman grupos de personas. Y Pedro, toda esta revelación que tuvo, pero por miedo a los de la circuncisión, cuando comía con los gentiles, porque se reunía a comer con los gentiles que se habían convertido, que estaban guardando Torá, no que comían cerdo, porque es que hay gente que dice que no, es que Pedro estaba comiendo cerdo por allá, y que luego cuando llegaron los gentiles, entonces se dejó de comer cerdo y se venía para... Hombre, no, él estaba sentado en la mesa de los gentiles, pero cuando vinieron de la circuncisión, le dio miedo de los de la circuncisión y se separó de los gentiles y se juntó con este grupo. Y no se juntaba más con los gentiles hasta que los de la circuncisión se fueran de la región. Eso es hipocresía. Estamos hablando de Pedro, y era hipócrita, Señor. Ya esa parte es entendida. Pero hay algo que me genera esa pregunta y es, Pedro estaba haciendo esto sin el entendimiento de que esa era la casa de Israel a la que se le había mandado que predicase. En Hechos 10 y 11. Sí, donde no. Cuando estaba diciendo de que no se sentaran con judíos y que no se sentaran con gentiles. Yo leo, lo que yo leo. ¿Sí me entendió la pregunta? Sí. Lo que yo leo es esto, vean. Pedro
van recibiendo, por eso es que Pablo habla del misterio, en Efesios 3, del misterio de cómo los gentiles están siendo añadidos, de cómo, y en Romanos 9 y en Romanos 11, por eso utiliza el profeta Oseas o a Isaías, y luego Jacobo, cuando está llegamos al capítulo 15, también utiliza al profeta Amós, para hablar de la restauración del tabernáculo caído de David, porque están apenas cayendo en cuenta, hasta el capítulo 15 de Hechos, van a caer en cuenta de cómo es que se está cumpliendo la profecía que está escrita en Ezequiel capítulo 37. Capítulo 37, Ezequiel habla de los huesos secos, eso lo vamos a leer cuando lleguemos allá. Pero ellos están recibiendo apenas la revelación de cómo los gentiles están siendo aceptados, hasta el capítulo 15. Porque ellos creen sinceramente que los gentiles están llegando a la salvación. Pero ¿a cuál es la salvación según los del judaísmo? Que se metan a la religión de ellos. ¿Sí me hago entender? Por eso yo paré ahí. Pare un momentico, porque ellos dicen, vea, los del judaísmo dicen, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Es decir, que ahora estos gentiles fueron revelado que Jesucristo es el Mesías, pero para ellos poder ser salvos tienen que meterse en nuestra religión. Y el proceso para meterse a nuestra religión, judaísmo, tienen que circuncidarse. No es que los salvaron allá, no, para que ellos puedan ser salvados tienen que entrar aquí a nuestra religión. Se la voy a poner en tiempos modernos. Usted recibió la palabra, pero es que hasta que usted no se bautice en el nombre de Jesucristo, usted no se salva. Hay una religión que le dice así. Usted cree, usted camina y todo lo que usted quiera, canta, habló en lenguas, porque también hay gente que ya habla en lenguas, pero no se ha bautizado, no se ha salvado. Si no se bautiza, no se salva. Lamentablemente, a veces tenemos todavía ese pensamiento aquí, y le decimos a la gente que si no se ha bautizado, entonces tampoco se ha salvado. Estando en este grupo, ahí tuvimos una discusión una vez, tuvimos una charla por ahí, que no se ha terminado, que sería muy bueno sentarnos a hablar del asunto. Si el bautismo es tan importante como la circuncisión, o si el bautismo es importante, entonces también la circuncisión, porque al fin y al cabo todos son mandamientos de Dios. Están dentro del mismo nivel de mandamientos, tanto el bautismo como la circuncisión. Entonces esos peros o esos inconvenientes que le ponemos, o esos mandamientos de hombres que les ponemos, esos mandamientos, eso medible y cuantificable que tiene que hacer alguien para yo poderlo aceptar como hermano mío, esos son los problemas. Sigamos, doña Gloria, ¿qué sigue en el verso 19? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ténganlo ahí. Ojo pues. Los que habían sido dispersos por causa de la muerte de Esteban pasaron Fenicia, Chipre, Antioquía. A nadie predicaron la palabra, sino solo a los judíos. Eso estaban haciendo desde el capítulo 1, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9 de Hechos. ¿A quienes les predicaban de la palabra de Dios? Es decir, ¿a quienes les predicaban que Jesucristo es el Mesías? ¿A quienes predicaban el Evangelio? Que ya vino Yoshua, el Mesías, descrito en la profecía, predicando el reino de Dios, del reino de Dios. ¿A quienes predicaban? Solamente a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque como ellos son los dueños de la Torá, el judaísmo se hace el dueño de la Torá. Y en esa época, por decirlo de una manera, tenían hasta razón, porque la ley y los profetas solamente se leían en la sinagoga. ¿Usted para qué le va a predicar a alguien que no está interesado en ese tema? Porque no conoce el tema ni le interesa. ¿Para qué le predica de un evangelio que no le interesa? No. Usted se va a ir donde un indígena
a explicarles cómo es la mecánica de un motocarro. Pero si el indígena anda a pie allá para que un motocarro, él no tiene meramente tiene camino real, para él no cabe un motocarro. No tienen un motocarro, ¿para qué va a ir a estar en una clase de mecánica? ¿Para qué va a dar una clase de mecánica de motocarros o de carros o de motos a un grupo de indígenas que no saben qué es gasolina, que no tienen guadaña siquiera? Es decir, no les interesa. El judaísmo, aquí en este momento, tienen hasta razón. ¿A quiénes les van a predicar solamente? Es más, cuando usted llega a Hechos capítulo 13, nos vamos a dar cuenta cuando Pablo empieza a ir de región en región, de región en región, ¿a dónde llegaba? A las sinagogas. ¿A predicar de qué? De las escrituras. Porque ¿a quién más les iba a hablar de escrituras si los que están interesados en oír de las escrituras del Antiguo Testamento estaban en la sinagoga? Cuando hubo una división allí que los capotudos no lo recibieron a Pablo, sino que los gentiles le dijeron, no, venga, entonces cuéntenos a nosotros esa historia, háblenos más de esas sagradas escrituras. Entonces se fue con los gentiles que estaban en las sinagogas. Entonces, a pesar de lo que estaba sucediendo allí, que habían escuchado, que ya algunos gentiles habían escuchado de la palabra, estos que fueron dispersos solamente hablan a los del judaísmo. ¿Cierto que sí? Siga, doña Gloria. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Un momentico. Mire pues, vean. Verso 19, tenemos gente que está siendo dispersa, predicando solamente a ¿quiénes? A los judíos. Pero entre ellos habían algunos que cuando llegaron a Antioquía, también le hablaron ¿a quién? A los griegos. ¿Se acuerda que hemos hablado que los griegos son quiénes? Son judíos que no nacieron en Judea, sino que nacieron en las partes externas. Mire, vea, cuando está diciendo aquí griegos, mire que el capítulo empezó hablando de gentiles. Una cosa es ser gentil, otra cosa es ser griego y otra cosa es ser judío. Se lo va a poner de esta manera. Y otra cosa es ser de la circuncisión. Se lo va a poner de esta manera. A los de Antioquia le dicen ¿cómo? Antioqueños. A los de Antioquia se llama gentilicio, si no estoy mal. El gentilicio de los de Antioquia son antioqueños. Entonces los de Judea, aquí les dicen Judea, pero entonces sería ¿cómo? Serían judeanos. Los de Jerusalén, ¿son judíos o son griegos? Son judíos. Jerusalén es la capital de Judea. A los de Medellín, ¿cómo le dicen? ¿Medellinenses? Sí, también, está bien. Pero también les dicen antioqueños. Sí. ¿Los segovianos también son antioqueños? Sí. Los segovianos también son antioqueños. También son paisas. Entonces, ¿los paisas son de un departamento o de una región? Del departamento de Antioquia. Los paisas son de una región. ¿Que incluye a quién? Antioquia, Caldas, Risaralda. Ojo. A los de Manizales también le dicen paisas. Hey. A los de Armenia de pronto no sé. Este por allá es de Quindío. Yo creo que también le dicen paisas a los quindianos. Esos son de por allá de otro lado ya muy bayuno. Mire, vea, escúchenme, vea. Cuando está diciendo judíos, está hablando de región. No solo de religión, no solamente hablando de sangre, sino que está hablando de región. Cuando dice griegos, está diciendo a los de la religión del judaísmo, a los de sangre judía, pero que nacieron en Grecia, o que nacieron por fuera de Judea. Tenga muy en claro esto, porque cuando lleguen más adelante, cuando lleguemos a Romanos, ya pasamos por Romanos, cuando leamos las cartas de Pablo, o cuando en el mismo Hechos de los Apóstoles, se va a hablar de los griegos y de los judíos, como si los griegos fueran gentiles. Y los gentiles no son griegos, los griegos no son gentiles, los judíos de Judea no son griegos, y los griegos son judíos, pero no son nacidos en Judea.
El problema de los griegos es que tienen un judaísmo mezclado con helenismo. Por eso los de Judea despreciaban también a los griegos. Cuando, siendo de la misma religión del judaísmo, pero los judíos de Judea, y sobre todo los de Jerusalén, se consideraban más santos que los judíos que eran de fuera de Judea. Es decir, los de Antioquía, los de Chipre, los de las regiones por fuera de Judea, los consideraban, aunque eran judíos, los consideraban de segunda categoría. Y cuando Pedro dice, cuando llega donde Cornelio y le dice, ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en la casa de un extranjero. La palabra, vuelvo y repito, porque ya lo había dicho antes. La palabra que utiliza allí Pedro, está hablando de que aunque seamos de la misma religión, cuando yo soy de un rango más arriba, no me puedo mezclar con los demás abajo. Y les puse como ejemplo al fariseo y al publicano. Aunque los dos iban a la sinagoga y eran del judaísmo, el fariseo se creía de mejor categoría que el publicano. Y mire cómo oraba, y mira cómo oró en esa ocasión. Los griegos, aquí lo está haciendo énfasis en eso, porque el griego para el judío era una categoría más bajita que el judío de Jerusalén o de Judea. Escúcheme en esto pues. El griego era considerado de una categoría menor, aunque era judío también y practicante del judaísmo, pero como estaban mezclados con el helenismo, con las cosas griegas, con las cosas de Helena, porque a los griegos se les dice los hijos de Helena. Los griegos tenían mucha mezcolanza por allí y tienen que tener en cuenta lo que pasó en Macabeos. Es muy bueno que lean Macabeos. Ahí en las Biblias, búsquese en esas Biblias que tienen la primera y segunda de Macabeos, para que lean la historia de Macabeos, lo que pasó en esa historia griega allí, para que entiendan un poquito lo del fariseísmo. ¿Estamos claros? Bueno, siga pues, doña Gloria. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Téngalo ahí. Ojo, los discípulos no es que ellos mismos empezaron a llamar cristianos, sino que los que estaban allá empezaron a nombrarlos a ellos como cristianos, es decir, les pusieron un apodo. El cristiano fue como apodo. No es que ellos se denominaron cristianos, sino que fue un apodo que les pusieron. ¿Estamos? Siga. En esos días... En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí termina. Conclusiones del capítulo. Conclusiones del capítulo. Tenemos a Pedro en un proceso
Tenemos a los hermanos empezando un proceso, a los hermanos de Judea, a los de Jerusalén, a los duros, a los capotudos. Mire, vea, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que llaman la iglesia primitiva, lo que llaman la iglesia primitiva, no es ninguna iglesia primitiva, sino que es un grupo de gentes, de personas del judaísmo que han creído en Yehoshua, que han creído que Yehoshua es el Mesías que estaba prometido para la liberación, para la restauración, para la redención de Israel. Capítulo Lucas capítulo, se lo voy a leer, Lucas capítulo 24, vea. Mire, vea. Lucas capítulo 24, escúchenme en esto, vea. Camino de Jerusalén, camino de Maús, perdón. Lucas 24, verso 16, lo voy a leer. 15. Mientras hablaban, el mismo Jesús se les llegó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. ¿Estaban qué? Velados, ojo. No reconocieron a Yehoshua. Mire lo que dice aquí. Préstenme atención. Jesucristo estaba velado ¿para quiénes? Para estos dos que iban camino de Maús. Están bajando de Jerusalén, yendo hacia Maús. Los ojos de estos dos personajes están velados y no reconocieron a Yehoshua. Pregunta, nosotros cuando leemos esto, pensamos es que en el momento no lo reconocieron como Jesucristo. Eso es lo que pensamos. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando ahí? Que estos dos discípulos, porque son discípulos, no reconocieron que Jesucristo es el Mesías escrito en la Torá. Se lo voy a demostrar. Mire, cuando nosotros leemos Lucas, este episodio, nosotros pensamos, Jesucristo, ellos van caminando y se les apareció en el camino. Y los ojos estaban velados y no lo reconocieron. Que no lo habían reconocido como Jesucristo. No, ellos no lo reconocieron. A Jesucristo no lo habían reconocido como Mesías. Como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Se lo voy a demostrar leyéndolo. Mire pues. Los ojos de ellos estaban velados y no lo reconocieron. No lo reconocieron como el Mesías. Les preguntó Jesucristo, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, un profeta, poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Ellos no estaban convencidos que Jesucristo era el Mesías escrito en la Torá. Como la revelación que tuvo Pedro, como la revelación que tuvo Natanael. Ellos esperaban que era, pero no era el Mesías. Lo llamaron como profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Los ojos de ellos estaban velados y no lo reconocieron. Mire, lo que el cristianismo nos enseñó, que la iglesia primitiva no es ninguna iglesia primitiva. Lo que tenemos es un grupo de personas que eran del judaísmo, que eran creyentes de la Torá, que eran lectores del Antiguo Testamento, que estaban esperando a un Mesías que llegara y cuando aceptaron, cuando creyeron que este Yehoshua, cuando creyeron que este Jesucristo es el Mesías prometido, lo recibieron, pero ellos siguieron en sus mismas costumbres. ¿En cuáles costumbres? En guardar la ley y sus mandamientos de hombres. ¿Cuál fue el problema con los fariseos que Jesucristo tuvo siempre? Fueron los mandamientos de hombres. Y sobre todo,
que le daban más importancia a los mandamientos de hombres que a la ley de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo, por eso vemos las categorías que ellos mismos ponen. Judíos de Jerusalén, primeros, los de arriba, son los más creyentes, los más santos para ellos, porque inclusive los judíos de Galilea son los de por allá, ese Pedro, esa gente de Galilea. Hey, Natanael, encontramos a Jesucristo, al Mesías, al que está escrito en la ley y en los profetas. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret podrá salir algo bueno. Oiga, están hablando de regiones. Y los judíos de Nazaret eran de segunda categoría con respecto a los de Judea y a los de Jerusalén. Ese es el problema que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, para que tengamos en cuenta. Los judíos siempre ponen dentro de sus mandamientos de hombres categorías, ponen nicolaísmos, y ese es el problema que todavía tiene el cristianismo. La Iglesia Católica copió todos sus rituales del judaísmo. Toda esa ritualidad que mantiene la Iglesia Católica la copió del judaísmo y la mezcló con el paganismo, y eso es lo que tenemos. Cuando los protestantes salen de la Iglesia Católica, se traen toda esa cuestión del judaísmo y esa cuestión del paganismo y las modifican ciertas cosas, pero siguen haciendo los mismos rituales. Siguen adorando al mismo Dios Sol todos los domingos en sus dominicales y siguen adorando a sus dioses paganos en las fiestas de 24 de diciembre, de 31 de diciembre, de 1 de enero, de Semanas Santas y todo lo demás. Siguen con los mismos rituales, siguen con el mismo nicolaísmo. Sigue con esas mismas estaturas de allá, que los más privilegios de por arriba, que luego sigue yo no sé quién, y unas órdenes así. Seguimos en lo mismo. Y todo el mundo se critica entre todo el mundo y se creen las iglesias santas de yo no sé dónde. Entendamos las circunstancias que están pasando aquí. No leamos a las carreras o a los afanes, tengamos en cuenta esas categorías para que pensemos en eso. Que eso no atañe a nosotros. Si nosotros somos creyentes de Yehoshua, si nosotros somos creyentes de Jesucristo, aquí no hay altares, aquí no hay lugares altos para Julano, y que entonces aquel no puede barrer, o que aquel tiene que venir de corbata porque yo no sé qué. No, aquí vengamos modestamente, bien vestidos, ojalá bañaditos, y si echa perfume no hay ningún problema. Pero aquí no tenemos categorías de que unos son más arriba, otros más abajo, aquí todos tenemos que estar en la misma mesa. Eso tiene que acabarse, porque la iglesia que llaman primitiva, porque el judaísmo que han estado saliendo de ahí, de todos esos mandamientos de hombres, que los vamos a ver por todo el por todo el transcurso de Hechos, tenemos que entender nosotros las fallas que han tenido. Vuelvo y digo, ¿qué me encanta a mí en la Biblia? A nosotros en el cristianismo nos enseñaron que los apóstoles, no unas eminencias, unas santidades, no esa gente ni orinaba siquiera, hombre, eso es unas perfecciones. No, esta gente se equivocó, también tuvieron en sus urgencias de hombres, así a veces se le salía la rabia al uno y sacó una espada y le iba a mochar la cabeza al otro y le cortó una oreja, y así, eso es lo que siempre ha pasado, y por esas mismas instancias de hombres se ganaron apedreadas y persecuciones, pero son hombres que corrigen sus errores. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que tenemos que pensar nosotros como comunidad, si somos creyentes de Yehoshua, en que no tenemos niveles y tenemos que ver el proceso de esta gente para que yo pueda ver el proceso en mi vida, porque es que en mi vida son procesos. No es que yo ya me bauticé y ya soy una santidad, o que Julano, que yo no sé quién, o que Julano tiene más. No. Eso es un proceso que todos tenemos que ver en nuestras propias vidas, de cómo antes teníamos una pequeña luz y cómo esa luz va aumentando, va haciendo una epifanía más grande. La revelación se va aumentando en nuestras vidas. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a dar gracias al Señor y mochemos ahí, despidámonos. Maranata, démele stop por favor.